Vamos ahora a pasar a nuestro primer invitado del día. Él es, mientras lo invitan a la mesa, por favor, lo que pasa es que el tema de las motocicletas que están circulando por Lima y Callao, que ahora tienen que cumplir con la orden de usar chalecos retroreflectivos, como se dice, ¿verdad? Con el número de la placa en la parte posterior. Todos hemos visto cuando salimos a la calle, cuando entramos a la combi o tomamos el taxi o estamos manejando, hemos visto que de un tiempo a esta parte, todos los motociclistas de Lima, todos, sin excepción, los de Rappi, los de Temu, las motos particulares, todos, sin excepción, ahora tienen un chaleco y detrás del chaleco, por orden, tienen que tener el número de su placa en la espalda. Cascos homologados también, cascos que estén más o menos estandarizados, también con el número de la placa de ser posible, etc. Pero evidentemente esta no es la solución del caso. ¿Podría ser parte de la solución quizá? No lo sé. Voy a conversar con David Montes Quiñones, vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú, que entiendo no están muy conformes con esta disposición. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos brindan para poder dar nuestra opinión al respecto. A ver, se ha llenado Lima de motociclistas con los chalecos y con las placas en la espalda de los chalecos. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? Bueno, como venimos opinando desde que esta ley ha sido propuesta hace 10 años, primero se evidencia ya con la puesta en marcha de que esto no brinda ninguna solución, ¿no? Al tener a todos prácticamente uniformados, no hay manera de identificar quién es quién, ¿no? Si es lo que buscaba de alguna manera el Ministerio del Interior o el gobierno en general con esta ley, ¿no? Pero por otro lado, afecta claramente a la dignidad de las personas. No se le puede obligar a la gente a usar una prenda específica con un número, ¿no? Esto incluso ya ni siquiera se hace con los presos. Hace décadas que, por ejemplo, la ONU insistió a todas las naciones miembros que no se hiciera con los presos por un tema de dignidad de la persona. Pero ahora se hace con ciudadanos honestos, ciudadanos trabajadores, ciudadanos que llevan el pan honestamente a su hogar y se les marca como si fuesen presos o como si fuesen presuntos delincuentes y peor aún, gente que lleva a la hija en la moto. O sea, por ejemplo, yo tengo una hija de 15 años. Mi hija de 15 años tiene que llevar un chaleco para demostrar que no es un delincuente o por qué tiene que llevar mi hija de 15 años un chaleco. A ver, lo que podrían decir, es más, entiendo que la autoridad que ha decidido esto lo ha dicho así, ha dicho que esto no es la solución, pero es parte de un inicio de solución, ¿ves? Y básicamente es, usar esto para que los delincuentes puedan ser fácilmente identificados cuando cometen un crimen, incluso para hacer en ellos el ánimo de que no lo cometan, porque ciertamente podrían ser identificados por una cámara de seguridad. Una disuasión, básicamente, una alternativa disuasiva. ¿Eso es así? No. Ya lo hemos discutido en ocasiones anteriores con el Ministerio del Interior y el MTC, que hay evidencia de estudios, por ejemplo, en Colombia, que esto se ha aplicado, sí, claro, no solo a esta restricción, sino diversos tipos de restricciones en Colombia. También se han aplicado en Argentina, en algunos países de Centroamérica, y la evidencia refleja de que este tipo de restricciones o de condiciones aplicadas al ciudadano honesto no generan ningún tipo de impacto positivo para la reducción de la delincuencia, puesto que el delincuente, para empezar, no se disuade ni siquiera alzándole las penas, claro, no se disuade por tener una comisaría a la espalda de donde comete el delito, no se disuade por saber de que lo van a perseguir a balazos. Entonces, mucho menos se va a disuadir por el hecho de que lo obliguen o no a usar una prenda que evidentemente no va a usar. Pero además, el resto de condiciones que han hecho de que no funcione en otros países son fácilmente replicables aquí. Y ya lo hemos visto ese fin de semana. Compran un chaleco o se roban un chaleco con una placa clonada y el delito termina imputándosele a un ciudadano honesto. Este fin de semana se ha detectado a un delincuente robando con chaleco naranja, se identificó la placa y la placa había sido clonada de un ciudadano al que actualmente está sufriendo bullying a través de redes sociales, amenazas, etcétera. Sí, es verdad. 2 casos de robo al paso han pasado este fin de semana, de motociclistas que tenían chalecos con sus placas, que supuestamente eran obligatorias, clonadas, como tú me estás diciendo. Y tenemos un BTR sobre el tema. Uno fue en Santa Catalina, en el límite de La Victoria con San Isidro. Adelante, veámoslo.
Sí, tenemos la imagen, ha sido la imagen de una señora, le roban el celular, deja el bebito en el medio y el tipo estaba con el chaleco bien puesto ahí. Creo que sí. La persona estaba con el chaleco, evidentemente, y esto no restringe nada. Y por otro lado, hay algo importante que hay que tomar en cuenta. En derecho constitucional hay algo que se llama test de proporcionalidad. Lo que las autoridades deben hacer cuando se aplica una ley que puede vulnerar un derecho constitucional, como en este caso es a la dignidad de la persona, a la identidad propia, es que se tiene que poner en una balanza si el bien que va a causar esta ley es superior al daño que podría causar al vulnerar un derecho. Es evidente que afectar el derecho de 3.5 millones de peruanos, que son las personas que actualmente más o menos tienen moto en el país, versus un beneficio que ya estamos viendo que es prácticamente inexistente, no tiene razón de ser. No podemos vulnerar el derecho y la dignidad, sobre todo, de tantas personas en el país para implementar una ley que ya nos estamos dando cuenta desde el día 1 prácticamente que no funciona por ningún lado. Ya, entonces, ¿qué hacemos con las motos? ¿Así las dejamos así, correr así nomás sin nada? Lo que hay que entender es que este problema es multifactorial. La delincuencia en el país es multifactorial. No viene por el tipo de vehículo que utilizan o por el tipo de arma que utilizan. Hay que hacer algo con las motos. Efectivamente. O sea, lo que hay que hacer es algo con la delincuencia. El delincuente no va a dejar de ser delincuente porque le prohíbas alguno de los factores bajo los cuales él se mueve. Si mañana desaparecemos las motos del país, digamos que entramos en un gobierno autoritario y dice, bueno, las motos no vuelven a circular nunca más, ¿los delincuentes van a desaparecer? No, evidentemente claro, no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo tratar el tema de las motocicletas. Yo sé que no se va a solucionar si es que hacemos algo con las motocicletas, porque evidentemente es un problema que necesita muchos tipos de soluciones en muchos aspectos, ¿verdad? Hay que tratar el tema de las motos, hay que tratar el tema de la disuasión, hay que tratar el tema de las bandas, hay que tratar el tema de cómo se están las extorsiones, es todo un tema. Pero las motos son un factor importante porque es la herramienta muchas veces de cosas como la que estamos viendo en pantallas. Entonces, ese aspecto de las motocicletas, ok, ya, no se les puede poner una multa de 428 a quienes no llevan puesto el chaleco con la placa ahí puesta. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se trata el tema? Insisto que este tema es multifactorial, pero entendemos que hay una parte de todo el problema que es el sector de las motos. Primero, como indicas, no podemos sancionar al que es un ciudadano honesto. O sea, si yo mañana salgo sin el bendito chaleco, yo sigo siendo un ciudadano honesto. No me puedes poner una multa porque claro que no, obviamente. No estás afectando en nada la inseguridad ciudadana. O sea, si mañana a mí me quitas la moto, no pasa nada con la delincuencia. Va a seguir siendo igual. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué es lo que nosotros siempre hemos venido exigiendo? Mayor fiscalización con los usuarios de motocicleta. Entendemos que hay un índice alto, entonces fiscalicemos. ¿Cómo se fiscaliza? Con operativos. Los operativos se están haciendo ahora por el chaleco, ¿para qué? Para multar. Pero el operativo tiene que ser para identificar si el vehículo es robado, si la placa es clonada, si el conductor tiene antecedentes policiales, si tiene alguna búsqueda de captura, etcétera. Para eso tiene que hacerse el operativo. No como ahora que hacen... Nosotros recibimos un montón de reclamos de motociclistas. Me han hecho un operativo y me preguntan si tengo tatuajes. No entiendo para qué. Me han hecho un operativo y me revisan si tengo el SOAT, si tengo... Ok, está bien. Pero ¿eso va a reducir la delincuencia? O sea, revisarme si tengo el SOAT, si tengo la licencia de conducir. O sea, eso es un tema de tránsito. Y no estamos hablando de tránsito, estamos hablando de seguridad ciudadana. Entonces, si queremos reducir la seguridad ciudadana por el lado de las motos, esos operativos que se están haciendo a día de hoy, bacán, genial, hagámoslo. Pero hagámoslos enfocados en seguridad ciudadana. Es lo que estamos pidiendo. Ahora, para identificar, o sea, a ver, ¿cómo hacemos para identificar rápidamente entonces al que comete el delito? Digamos, alguien mata a una persona con una moto, sale huyendo y hay una cámara de seguridad que justo capta la placa o el número de la placa. ¿Cómo haríamos en ese caso si no existiera eso? En cualquiera de las situaciones, en cualquier tipo de delito en el que se utiliza un vehículo automotor, del tipo que sea, es muy poco probable que el dueño del vehículo sea quien comete el delito. Normalmente o es un vehículo robado o es clonada la placa. Sí, claro. Entonces, por ahí es un poco complicado enfocar el tema. Lo que hay que hacer justamente es, si el delito se ha cometido en el instante, ya contamos actualmente con un gran número de cámaras, hay que hacer el seguimiento y la captura, que sabemos que no siempre funciona, pero esto es lo ideal.
Pero por otro lado, insisto, los operativos tienen que hacerse porque es muy probable que en estos operativos se encuentre este tipo de vehículos y lo que nosotros buscamos, y siempre yo, perdón que me extienda, siempre lo digo en las entrevistas, lo que nosotros como ciudadanos debemos exigir es que el delito no se cometa. ¿De qué me sirve a mí identificar al tipo que valió a mi esposa en el bus? No, yo quiero que no pase. Entonces, para que no pase, la fiscalización es súper importante, porque si yo identifico un vehículo robado con 2 personas y llevan armas o llevan drogas o la placa está clonada, evito que cometan el delito. Después, ya es llorar sobre la leche derramada y evidentemente hay que capturarlos, pero en lo que tiene que trabajar y ser mucho más, es un trabajo mucho más importante es en la prevención del delito. Y no se está trabajando en eso. A mí también, a mí lo que sí me parece recontra raro es que, ok, se ponen el chaleco, pero se ponen una mochila encima. ¿De qué sirve que te pongas el chaleco y luego te pones una mochila si te tapa supuestamente toda la placa, que es la razón de la ley, que se vea la placa, etcétera, ¿no? ¿Cómo está el tema de 2 en una moto? ¿Eso sigue estando permitido? Bueno, actualmente por estado de emergencia, solo en los distritos, porque ya el estado de emergencia se ha reducido a algunos distritos de Lima, está prohibido la circulación de 2 personas. No en todo Lima, ni en todo el Perú. No en todo Lima, ni en todo el Perú, solo en los distritos que tienen estado de emergencia. Pero bueno, se implementó esta medida, pero no tiene ningún tipo de sanción, ni administrativa, ni ¿Qué ni piensan penal. ustedes sobre el hecho de que se prohíba o quizás se permitan a 2 personas en una moto? A ver, por el lado de tránsito, el vehículo se adquiere con 2 asientos y se adquiere para transitar a 2 personas. Y no, El diseño de las motos es... exactamente. Okay. Y nuevamente, no podemos, o sea, a ver, existe la presunción de inocencia. Yo no puedo decir que porque van 2 personas en moto automáticamente se convierten en delincuentes. Insisto, yo llevo a mi hija, llevo a mi esposa y eso no nos convierte en delincuentes. Por otro lado, como comento, no se ha implementado ningún tipo de sanción ni nada en esta etapa de emergencia, pero nuevamente hay un tema técnico que hay que revisar y esto es justamente del tema de 2 en moto. Hay un estudio bastante amplio en Colombia de la Universidad de los Andes que se hizo específicamente sobre el tema de prohibiciones de pasajero y se hizo con todas las variables, por sectores, por horarios, por tipo de pasajero, o sea, es decir, solo hombre o solo mujer, etcétera. Y bajo ninguna de las circunstancias se determinó de que esto favorecía a la reducción de la delincuencia, pero también se determinó de que generaba una afectación bastante grave en las personas honestas, porque hay que gastar más pasajes, la movilidad se ve reducida, porque obviamente sabemos que no es lo mismo moverse en el metropolitano que moverse en una moto, que es muchísimo más rápido, y eso que en el metropolitano estoy siendo bondadoso, o sea, hay transporte público que funciona terriblemente mal y uno puede estar 3 horas para moverse dentro de Lima, cuando en moto lo puedes hacer probablemente el mismo tramo en 40 minutos. Ya, pero entonces deberíamos seguir manteniendo la posibilidad de que hayan 2 personas en una motocicleta. Deberíamos seguir respetando el derecho al libre tránsito y el derecho a la propiedad privada. O sea, no tenemos que inventarnos nada. O sea, eso ya existe. Ya. Está bien, yo entiendo todo lo que tú me estás diciendo, pero entonces al tema de las motocicletas no hay que tocarla en nada. O sea, hay que permitir que las placas sigan manteniéndose así, solamente puestas ahí, sin chaleco. Hay que permitir que las personas sigan manejando de 2. Correcto, hay personas de bien que se podrían ver afectadas, pero el problema es tan grave en Lima y en el país que algo tenemos que hacer. O sea, alguna medida drástica que la pedimos todos así a boca de jarro con el tema de las motos. Algo tenemos que hacer. O en algo tendrían que ceder los motociclistas también, me imagino, ¿no? Primero, no es que hay algunos que se ven afectados, no. Insisto, son 3.5 millones de personas que se ven afectadas. Los que usan motos en el país. Que son los que usan motos en el país. O sea, no es que hay un pequeño sector de la población. Segundo, algo con lo que insisto, no podemos vulnerar un derecho para intentar salvar otro. Y se puede hacer en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias. Pero nuevamente, test de proporcionalidad. El derecho que estoy vulnerando, el beneficio que causa, ¿es superior al bien que voy a causar? No, porque ya hay evidencia estudiada, revisada, de una universidad muy importante, que indica que no es así. Pero por otro lado, no podemos pagar justos por pecadores. Y además, cuando ni siquiera un pequeño sector de los pecadores van a pagar, porque nuevamente, este tipo de leyes no afectan en ninguna medida al delincuente. Yo entendería, por ejemplo, si decimos, bueno, se prohíben 2 en moto, pero en caso de que se detecte 2 en moto, en vez de multa, los 2 van a parar a la comisaría a pasar control de identidad. Eso entendería que está enfocado en seguridad ciudadana. Pero ¿qué es lo que hace la autoridad? Prohíbo 2 en moto, ok. Te pongo la multa y sigan manejando. Te pongo la multa y
te quito el vehículo en algunos casos. Y multas impagables en algunos distritos, que ya los puso Puente Piedra 4.000 soles. ¿Cómo afecta eso al delincuente? En ninguna circunstancia. Podría ser disuasivo, El delincuente va a pagar una multa. pero no manejarían dos en una moto. Es que, insisto, eso ya ha pasado en otros países. ¿Cuál es el resultado cuando la prohibición se generaliza en toda una ciudad o en toda una metrópoli? ¿Qué hace el delincuente? O el copiloto lo espera en otro lado, cometen claro. el delito, O huyen sea, de el la delincuente zona. va a encontrar la manera, Va a o le encontrar va a la sacar la manera. vuelta a la ley, eso es Exactamente. evidente. No es porque le digan, oye, no te subas dos o ponte un chaleco, el tipo va a dejar de delinquir. Así es. Eso va a seguir ocurriendo. Sin embargo, te pregunto lo siguiente. Son 3.5, me dices, de motociclistas en el Perú. Millones, Somos correcto. 34 millones de habitantes. Estamos hablando de más o menos 30 millones de personas que no usan la moto. Así es. ¿Tú siempre usas moto o en algún momento usas auto también? Ambas cosas. Tengo auto y tengo moto. Y cuando se te para una moto al lado en un semáforo, ¿no tienes miedo? Cuando se me para una moto, cuando se me para un limpiavidrios, cuando se me para un tipo con... No, pero con te hablo gorro. por una moto. Es que una moto con dos sujetos. lo a que mí me pasa ha es que pasado eso, lo que ¿ah? pasa es que no podemos estigmatizar a la moto. No, yo y quiero que se entienda estigmatizo. algo. Simplemente te pregunto por lo que sentimos los ciudadanos cuando vemos una moto que se nos para al lado, sea de quien sea, así sea de un Temu. A mí me da miedo. Y no te da miedo un verdad. tipo con capucha y gorro que se te cruce en la calle una noche oscura. Sí, pero además me imagino que más probabilidades hay de que te asalte No un hay más tipo que sale probabilidades. corriendo más rápido con una moto. No hay más probabilidades. Y es algo que también venimos insistiendo. A mí no me interesa en qué me vayan a asaltar. Lo que me interesa es que no me asalten. O sea, a mi casa se metieron a robar en auto. Yo no estoy haciendo una lucha para que se prohíban los autos. O sea, se metieron a mi casa estando mi esposa y mi hija dormidas y se metieron a robar a mi casa y los tipos huyeron en un auto. Entonces, el tipo de cómo se comete el delito no es algo que debería interesarnos. Yo entiendo que existe miedo a las motos y también existe miedo al que te roba a pie, también existe miedo al que te roba en auto. claro, obviamente. Existe un miedo generalizado. El miedo es en todos lados. El tema es que algunos medios, como tanto el gobierno, están enfocando el tema por el lado incorrecto. Y nos están poniendo en debates, nos ponemos en debates ahorita tú y yo, nos ponemos en debates en distintas situaciones, sobre si la moto sí, la moto no, cuando lo que deberíamos estar debatiendo es por qué se aprueban leyes que benefician el crimen organizado. ¿Por qué se permite que un delincuente salga a las 72 horas o a las 48 horas de la cárcel? ¿Por qué? Bueno, hay una serie de situaciones que favorecen este tipo de delitos. Favorecen ese tipo de delitos y no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo si la moto sí o la moto no. No, deberíamos estar discutiendo ese tipo de cosas que son el problema más grande. ¿O creemos que el extorsionador es un tipo que se le ocurrió salir a extorsionar? No, es una mafia de extorsión. Ahora, ustedes entiendo que quedaron con el Ministerio del Interior en algunas reuniones, no sé si se dieron, y si se dieron, no sé si llegaron a algunas claridades, digamos, o algo. Sí, nosotros tuvimos unas reuniones con el anterior ministro, Julio Díaz, ¿okay? que en su momento, en la reunión que tuvimos... Fugaz ministro, además. Sí, lamentablemente para este tema, porque él entendió de que esta es una ley que se había aprobado hace 10 años, no se había implementado, porque entendemos, y creo que el Ministerio de Transporte lo entiende también así, no va a funcionar, por todo lo que vengo explicando, y él se comprometió a revisarlo y probablemente a derogarla. Lamentablemente se cambió de ministro justo con el mismo día en que teníamos una siguiente reunión para revisar la derogatoria, y el actual ministro no asistió a esa primera reunión, entiendo, porque acababa de recibir su investidura. Hubo una segunda reunión a la cual tampoco asistió, ¿no? Entendemos que la mayoría de actores del Ministerio del Interior que estuvieron en esa reunión estaban de acuerdo con nuestra postura. Sin embargo, él, hizo declaraciones públicas indicando de que había que probar. Y yo digo, o sea, no podemos probar sobre los derechos de la gente. Es verdad, obviamente. O sea, no podemos estar haciendo experimentos sobre la vida de la gente. Yo me pongo en tu lugar, David, y entiendo, si yo fuese motero, digo motero en el sentido más amigable del término, estaría también más molesto, pues, ¿no? Es como que, no sé, yo soy, pues, a mí me gusta, no sé, algo y de pronto que me lo quiten simplemente porque otros lo están usando para delinquir, a mí me incomodaría. Sin embargo, estamos en un momento, y perdóname por la actitud que tengo a la hora de preguntar, sino que la crispación por el tema de la inseguridad nos ataca a todos y todos estamos, y no estoy dándole la razón al gobierno, pero quizá estamos empezando a averiguar qué nos funciona, ¿verdad? O sea, tratando de probar por acá, porque las autoridades seguramente deben estar tan sin razones y sin respuestas como la estamos muchos. En primer lugar, hay que hacer hincapié en que nosotros
antes de ser motociclistas somos ciudadanos como cualquier otro, que pagan impuestos, que trabajan, Sí, claro. que colaboran con el crecimiento y el desarrollo del país. Eh, por otro lado, como insisto, no podemos estar haciendo experimentos sobre los derechos de las personas. Yo les pongo un ejemplo que sí le afectaría a todo el mundo y que estarían completamente en desacuerdo. Si mañana el gobierno dice, bueno, no saquen los celulares a la calle porque ese es el objeto del delito. Es lo que más se roba. Entonces, no saquen los celulares a la calle. A partir de mañana, prohibido sacar los celulares. Todos estaríamos de acuerdo en que eso va a reducir el robo de celulares, pero nadie estaría de acuerdo en dejar que su derecho de disfrutar de su propiedad privada se vulnere. Entonces, entendemos que hay un clamor de la gente, entendemos que en ocasiones ha habido mucha gente de acuerdo en que se prohíban y generen restricciones alrededor de la moto, pero la información y la decisión tiene que ser técnica. Y no todo el mundo, porque yo entiendo, mucha gente opina desde la emotividad. O sea, si obviamente te roban, vas a tener una sensación, como tú dices, de crispación, de enajenación posiblemente, de molestia. Me ha pasado cuando me han robado a mí. Sin embargo, quienes toman las decisiones tienen que hacer una investigación técnica de cuál va a ser el impacto, cuáles son los ejemplos que tenemos, por qué han funcionado o por qué no ha funcionado esto, cómo podría impactar en el resto de la ciudadanía, tanto la que utiliza como la que no utiliza la moto, pero nada de eso se ha hecho. Si revisamos el decreto supremo que aprueba esta ley desde su inicio en el 2010, jamás se ha hecho ningún tipo de investigación. Es más, pedimos hacer un experimento a ver cómo va a funcionar, pero ni siquiera tenemos una meta o un estimado de qué es lo que el ministerio espera obtener. Ni siquiera dice, bueno, esperamos con esta medida reducir en 10%. Entonces, si alcanzamos el 9 o el 8, hemos llegado. Bueno, pero verdad, o sea, no existe nada de eso. Estás diciendo lo cierto. Buena parte del gobierno parece que no tiene idea de lo que están haciendo. Bien, en fin. David, ha sido muy amable, de verdad. Espero que esto se solucione. Yo entiendo perfectamente cuál es la posición y la incomodidad de la Asociación de Motociclistas del Perú que tú estás representando. Evidentemente, a mí también me incomodaría un montón. Si yo andase en moto todo el día o la mayor parte del día, estaría molesto con eso también. Y también pensaría igual. Pero hay que encontrar soluciones, ¿no? Tampoco significa que vamos a no tratar el tema de las motos así como deberíamos tratar todo el abanico de elementos que constituyen el problema. Muchas gracias. Seguramente vamos a estar conversando en el futuro. Hasta luego. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el ex alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que ha venido aquí a Betel.